Las madrugadoras te cuentan lo que pasa en la ciudad. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y como estamos en jueves queremos darles a conocer actividades maravillosas que ustedes pueden disfrutar el fin de semana con su familia y como siempre la invitación es a que venga a los museos de la ciudad y es que este fin de semana vamos a poder disfrutar de la exposición denominada Umbrales de las vidas que no vemos. Para esto ya está con nosotros nuestro invitado del día, él es Víctor Mesías, mediador educativo del Museo de la Ciudad, quien nos va a dar cuenta de esta exposición. Víctor, bienvenido a este espacio. Les saluda Daniela Ruiz, Estefanía Santillán. Coméntanos desde cuándo la ciudadanía puede ser parte de esta exposición. ¿Va a ser una exposición temporal? Así es, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta es una exposición temporal, la vamos a inaugurar este día sábado a las 11:30 de la mañana, es una exposición de acceso libre. Es una exposición que va a vincular el archivo Durini, somos nosotros los albaceas de más de 1,600 piezas de archivo. Y además de exponerlas, por supuesto, vamos a vincular esto directamente con la necrópolis de San Diego y también de la Magdalena. En ese sentido, la intención es no solamente hablar del archivo como una pieza muerta, sino hablar de los cementerios como estos de espacios vivos que reflejan el mundo de quienes estamos todavía aquí, pero dejamos una huella a través del mundo de los que ya se han ido. Ay, qué interesante. O sea, van a hablar de toda la historia de los cementerios de la ciudad, en este caso, para que la ciudadanía entienda un poco más. Claro, si bien vamos a hablar de la historia del cementerio de San Diego y parte de la Magdalena, no es el enfoque principal, sino que justamente la exposición nos habla de umbrales de las vidas que no se ven. ¿A qué hacemos alusión con esto? Al hablar de los umbrales, hablamos de este espacio de paso hacia el otro lado, pero de estas vidas que son invisibles. Quiero decir, por ejemplo, los artesanos que están vinculados al oficio de hacer las lápidas, a las floristas que se encargan de decorar los cementerios y también hablar de las luchas que actualmente están enfrentando, que más adelante les voy a contar, porque resulta que varios de estos oficios están ya no solamente por desaparecer, sino que directamente están siendo atacados por las necrópolis, ya les cuento cómo. Y también hablar de cierto de archivos, ciertas de historias de vida que también son invisibles. Por ejemplo, en el cementerio de la Magdalena tenemos el caso de 1986 de un muchacho que no nos cuenta la lápida directamente, pero sí los archivos del cementerio, que fue acribillado por la policía a tiros. Qué interesante. Y como esta, habrán más historias que tal vez nosotros no conocemos y que a propósito en esta exposición la ciudadanía va a poder ir, mirar, conocer un poco más. No sé, Víctor, tal vez me vino una curiosidad en este momento y como ustedes trabajan en todo este tema de investigación para previo a hacer toda esta puesta en escena de cada una de estas exposiciones, ¿sabes cuál es el cementerio más antiguo de la ciudad? El primer cementerio, que ahora es inexistente ya, fue la Quebrada de Jerusalén, actualmente la calle 24 de Mayo. Esta se establece como el primer cementerio público desde el año 1530 y algo, si mal no estoy, no recuerdo el año exacto, y se mantiene en funcionamiento hasta el siglo XVIII. Luego del siglo XVIII se prohíbe el enterramiento en la quebrada y se destina como primer cementerio público el del Tejar y posteriormente el cementerio de San Diego. Es decir, el del Tejar se podría considerar que hasta ahora existe y que podría ser como el segundo más antiguo en la ciudad. Como cementerio público, sí. Sin embargo, recordemos que la iglesia de San Francisco, siendo la iglesia más antigua de la ciudad, tiene sus propias criptas. Entonces, muchas de estas criptas son las más antiguas que tenemos, incluyendo tumbas criptas de los primeros fundadores de la villa de Quito. Qué interesante. Vayan, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra, Víctor? Esta exposición tiene una duración de 4 meses. La vamos a inaugurar el 20 de este mes. Y junto con la exposición también hemos creado una actividad paralela que se va a realizar el 28 de septiembre, la primera. Es una salida, vamos a visitar la muestra desde el Museo de la Ciudad y posteriormente nos dirigimos de caminata al cementerio de San Diego. No solamente para conocer directamente los mausoleos diseñados por los arquitectos Durini, sino también para hablar de estas vidas que no se ven que les contaba, y es justamente visitar tanto a las floristas como los talleres de los marmolistas, porque como les indicaba, hay una amenaza, ¿no? Está peligrando, claro, porque ya no hay este relevo generacional, es un trabajo bastante duro, pero además no puedo mencionar instituciones, obviamente,
pero hay un ataque por parte de las instituciones hacia el trabajo directo de los marmolistas, porque ustedes recordarán tal vez si visitaron el cementerio de niñas o iban con la familia el 2 de noviembre, era muy común que todas las lápidas fueran diferentes, cada una con un estilo propio, con una dedicatoria especial. Ahora está prohibido. Los cementerios se están uniformando, se están unificando. Son unas lápidas cuadradas con una pequeña inscripción de mármol o de metal que mide más o menos de unos 20 centímetros con el nombre y la fecha. Así que ya los marmolistas ya no pueden ofertar, y claro, desde las instituciones que son funerarias se está creando un monopolio para con las lápidas, con las tumbas. Así que si ustedes, por ejemplo, van a ciertos cementerios, como les digo, no puedo mencionar las instituciones, Claro. ya no pueden ponerle esa dedicatoria y ese cariño que antes le poníamos a la persona que Y el partió. estilo que cada quien busca, ¿no? De los familiares, incluso de las mismas personas que tenían antes de fallecer. Sabes que nosotros nos fuimos, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, justo a conversar con los marmolistas del cementerio de San Diego. Y ellos nos mostraban, y lo tenemos en imagen, me parece, en nuestras redes, todas estas lápidas y lo que la gente le pedía, ¿no? Que si te pide el angelito, que si son, por ejemplo, devotos de la Virgen Inmaculada, de la Virgen del Quinche, te necesitaban poner ahí la Virgen del Quinche. Había gente que ponía incluso las fotos, las fotografías, y ahora se hacía también un trabajo entallado para poder poner ahí las imágenes. Entonces, claro, lo que nosotros conversábamos en esa época con el señor, él nos decía que sí se está perdiendo mucho porque ya las otras generaciones ya no quieren aprender como este oficio, pero que en las ciudades también se va perdiendo como este gusto de ir poniéndole su estilo, lo que no ocurre en otras ciudades, en ciudades mucho más pequeñas, en donde todavía, digamos, tenían este trabajo. Entonces, sí, a mí lo que me llama la atención de lo que tú me cuentas es como, ¿esto sucede en los cementerios privados o en dónde está sucediendo? En todos los cementerios. De hecho, está pasando en los dos. Los cementerios privados, la mayoría que han surgido, ya tienen su propio estilo, tienen una serie de normativas que tienen que seguir, pero también en los cementerios públicos está pasando, que ahora se está uniformando. Así ¿Qué que, hacer frente a eso? ¿qué hacer? Exigir, por un lado, quienes somos usuarios de cementerios, es decir, quienes tenemos a nuestros familiares ahí, pero más allá de eso no se puede hacer. Y nada, hacer este llamado para que sea de carácter público, para que las autoridades se pongan también al frente de esto y entiendan que esto de hacer lápidas y demás no es solamente un capricho generacional o un capricho de los vivos para con los muertos, sino que también sostiene oficios, y estos oficios mantienen economías locales, porque claro, el marmolista no es que solo él gana tallando, sino que al mismo tiempo quien trae el mármol, los intermediarios que lo transportan, quienes cortan las piezas, y además las lápidas no se colocan directamente sobre el cemento, sino que también muchos mandan a llamar herreros, cerrajeros para hacer el trabajo de metales, al mismo tiempo que antes, recordarán, algunas lápidas tenían estos pequeños vasitos para colocar las flores frescas. Y ahora ¿no? ya no se puede poner Cosa las que ahora flores. también es prohibido, lo de colocar flores. O sea, Víctor, es una Solo cuestión- plásticas. Exactamente. Ajá. Víctor, tal vez tienen el dato de cuántos marmoleros hay solamente en estos cementerios cercanos al centro histórico o los que ustedes tengan en su radar. Actualmente no te podría dar un dato exacto, pero para realizar esta exposición se trabajó con más de 10 marmolistas, solamente hablando del cementerio de San Diego y un par de la Magdalena. Sin embargo, son algunos cientos que todavía permanecen, entendiendo que no solo están en el centro histórico, Claro. sino también en cementerios de la parte sur, de la parte norte. Y de hecho, frente al cementerio de San Diego hay una gran obra, ¿no? En la que participaron varios marmolistas de Quito, varios artesanos incluso. Pero antes de cerrar, Víctor, sí quisiera que nos cuentes un poquito quiénes fueron los arquitectos de Urini, por qué esos son tan importantes para la capital, por qué dedicarles ahora a esta exposición también. Bien, los arquitectos de Urini son arquitectos que empiezan a hacer una serie de intervenciones en la ciudad, contratados primero por entidades municipales y también por familias privadas, para la elaboración de obras públicas, hermoseamiento de la ciudad, mausoleos y mueblería. Ahí, claro, también diseño de palacios, palacetes, quintas, y su estilo era tan particular que llega a ser muy atractivo, y no solamente que sus obras directamente impactan, sino que la gente empieza a replicarlas, a copiarlas, y se empiezan a hacer copias de los hermanos Urini, lo que genera un impacto sumamente fuerte.
Tenemos algunas obras desde la antigua verja que cubría la Plaza Grande, el mismo monumento de la Independencia del año de 1906. Tenemos también algunos palacios palacete en la parte norte, en el sector de la Mariscal. De la Mariscal. Al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, déjame recordar, todos los monumentos que se encuentran a lo largo de la calle 24 de Mayo, que antes era esta calle de paseo y disfrute familiar. Tenemos un montón de obras y por supuesto también los mausoleos. Entonces, y algo que se me olvida, uno de los primeros centros comerciales que tuvo Quito, el extinto Pasaje Royal, que fue hecho también por los arquitectos Durini y cae a raíz de un terremoto. Qué lindo. Y todo esto vamos a poder verlo en esta exposición. Principalmente mausoleos. No vamos a sacar todas las obras porque nosotros tenemos más de 1.600 obras en el archivo Durini. Pero nada, van a tener un acercamiento y al mismo tiempo, cuando hagamos esta salida de estas derivas, van a acercarse a los artesanos, van a acercarse a la obra directa de los Durini y también entender cómo es que los Durini impactan, por ejemplo, sobre mausoleos, porque muchos empiezan a replicar el estilo de los mausoleos de las familias más grandes, más adineradas. Qué importante. Entonces, vaya usted también a ser parte de esta exposición Umbrales de las Vidas que no vemos, que se va a inaugurar este 20 de septiembre, pero además también inscríbase y participe en estos recorridos para que vaya a los cementerios, para que conozca estos oficios que están alrededor de estos espacios. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Le agradecemos a Víctor Mesías por habernos acompañado en Las Madrugadoras.